Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy, bueno, vamos a tratar de terminar nuestro semestre con una breve introducción, pues lastimosamente el tiempo no nos dio para más, sobre el derecho comercial. ¿Vale? Vamos a ver unos conceptos básicos de derecho comercial, qué son las actividades comerciales, y me voy a concentrar en una etapa o en un tema que es bastante fundamental. eh, Hola, profe, buenas ¿Cómo está? noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ustedes, desde el punto de vista de su profesión, como son los bienes comerciales. ¿Listo? En eso me voy a concentrar en lo que es la propiedad industrial y lo que es el establecimiento de comercio, que nos va a dar unas bases, digamos, sólidas a lo que es la constitución de empresa y segundo, a el valor jurídico de algunos escenarios como son las marcas, las patentes, los signos distintivos, los modelos de utilidad. ¿Listo? Lógicamente muy por encimita porque no nos alcanzaría el tiempo pues para agotar este punto. Entonces, frente a eso vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar acá una pequeña presentación como para ir analizando algunos temas. No olviden, por favor, dejar Buenas constancia de noches. su asistencia. Buenas noches. Dejen constancia de su asistencia en el chat, porfa, para que quede constancia. Listo, ¿todos ven la presentación? Sí, profe. Listo. Bueno, nosotros hemos venido hablando del escenario de la empresa desde un escenario de empleador, ya exclusivamente desde ese punto, cómo el empleador tiene unas responsabilidades, qué puede hacer, qué no puede hacer desde el punto de vista laboral. Pero entonces debemos pasar al otro lado, que es entonces la formalización o la necesidad, o qué es la empresa desde el punto de vista jurídico y cómo eso influye en el derecho para efectos de determinar, digamos, ciertas obligaciones que tienen los empresarios o cuáles son los derechos que también se tiene como empresario, ¿ya? Porque en un escenario capitalista como el que vivimos nosotros, si bien se habla de que las empresas pues son el ánimo de lucro y buscan exclusivamente ese fin, y hay que proteger entonces a ese sector que se llama trabajadores, también hay que protegerlos a los empresarios entre ellos. Ya concretamente vamos a hablar de ese punto porque estamos en un escenario social en el cual pues muchas veces las empresas grandes se encargan de oprimir a las empresas pequeñas y para eso entonces el derecho responde dándole instrumentos, digamos, a la pequeña, mediana o microempresa para que pueda competir legítimamente en el mercado. ¿Listo? El derecho comercial trata de generar, digamos, que ese principio de la autonomía privada, de la autonomía de la libertad que tenemos los particulares, de hacer todo aquello que el derecho no nos prohíba, pues no permita abusos, desmanes y permita garantizar una competencia leal, ¿ya? En síntesis, permite es eso. O que los comerciantes resuelvan sus conflictos entre ellos. Entonces, la primera definición o lo primer concepto que nosotros tenemos que hablar acá es qué es empresa, ¿ya? ¿Qué es empresa para el derecho? Concretamente, aquí tengo dos citas de unos artículos, que es el Código de Comercio y el Código Sustantivo del Trabajo, que nos ponen de presente qué debe ser o qué debe entenderse por empresa. Entonces, el Código Sustantivo nos dice textualmente que una empresa es una unidad de explotación económica, ¿ya? O varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas, complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.
Entonces nos habla de que puede ser una persona natural o jurídica que tenga a cargo una unidad de explotación económica y que tengan a trabajadores a su servicio. Entonces, aquí realmente el concepto que nos interesa es este, unidad de explotación económica, porque sobre eso nos vamos a referir nosotros acá. El Código de Comercio nos dice que empresa no es tanto la unidad de explotación económica, sino la actividad económica organizada. Es decir, ya nos establece que empresa, ¿ya?, es una actividad económica, que existen unas actividades que se entienden son mercantiles, son empresariales, son comerciales, y que en grandes rasgos pues nos dice que está organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes. Ya vamos a ver las distintas expresiones de estos conceptos. O para la prestación de servicios, y que esta actividad se realiza a través de uno o más establecimientos de comercio. ¿Ah? Entonces, esto, o cuando hablamos de establecimiento de comercio, estaríamos hablando prácticamente de esta misma unidad. ¿Listo? Unidades de explotación económica. Entonces, ¿qué me interesa de estos conceptos? Que en síntesis nos ponen de presente la existencia de dos ya connotaciones, lo que es la empresa y lo que es el empresario. Que en palabras, digamos, de lenguaje jurídico, tal cual como lo tenemos, es hablar del comerciante y del establecimiento de comercio. ¿Ya? Hoy no hablamos de comerciante y establecimiento de comercio, hoy hablamos de empresa y empresario, ¿ya?, que es un concepto mucho más amplio y mucho más garantista. Entonces vamos a tratar de dilucidar qué es esto. Inicialmente, entonces, vamos a hablar de que empresa no es lo mismo que empresario, ¿ya? ¿Por qué? Porque la norma ya nos ha advertido que ya es una persona natural o jurídica que realiza una actividad económica organizada a través de un establecimiento de comercio, ¿ya? Entonces está el empresario, la empresa y el medio con el cual lo realiza. Inicialmente vamos a hablar del primer concepto, que sería el empresario. Cuando hablamos de empresario, entonces decimos que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Pero en ese rol de lo que es empresa, empresario, pues en el transcurso material de la sociedad nosotros encontramos que en relación al comercio hay varios tipos de personas, ¿ya?, naturales inicialmente. La persona natural no comerciante, ¿ya?, y es la que no realiza habitualmente actos de comercio. Vamos a hablar de la denominación acto de comercio, ¿ya?, que es una persona que eventualmente puede realizar una transacción comercial, como montarse en transporte público, como comprar bienes para venderlos, pero no lo hace como medio de subsistencia. Ejemplo, una persona, ¿ya?, que normalmente es un trabajador dependiente, pero en la actualidad su contrato se encuentra suspendido por el tema de la coyuntura, y con unos ahorros lo que hace es comprar unos bienes para ponerlos en venta en Instagram, en Facebook, en Mercado Libre, etc. Entonces la pregunta es, ¿el hecho de comprar para vender a uno lo convierte en comerciante, lo convierte en empresario? En comerciantes sí, pero todo depende de los ingresos, creo yo, profe. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de responder ahora, ¿vale? Importante entonces que puede haber una persona persona natural no comerciante, digamos, que ejerza actos de comercio. ¿Listo? Voy aquí a hacer unas siglas de lo que es el acto de comercio, que no se nos olvide.
Tenemos la persona natural comerciante, ¿ya? ¿Y quién es una persona natural comerciante? Quien de manera permanente y pública ejerce actos de comercio, ¿ya? Una persona que depende sus ingresos, su manutención, su subsistencia de realizar actos de comercio. Ya vamos a ver cuáles son los actos de comercio. Lo importante aquí es que lo hace de manera permanente. Pero qué pulso el mío, oiga, con este mouse. Permanente y pública. ¿Listo? Estas son las características. Esta persona, entonces, no está registrada en Cámara de Comercio, pero habitualmente ejerce el comercio. ¿Por qué? Porque trae, compra y vende bienes, ¿ya? Tiene una tienda, un comerciante, que se dice un vendedor ambulante, etcétera. Lo hace de manera permanente y pública. Y además se anuncia como tal, ¿ya? Él coloca avisos, él coloca perifoneo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esta es una persona que se entiende, ejerce actividades de comercio y es comerciante. Pero es informal. ¿Listo? Lo vamos a denominar informal. Perdón. Y tenemos ya a la persona natural comerciante que muy juiciosamente está en registro mercantil y tiene un establecimiento de comercio. Es decir, que tiene una empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el establecimiento de comercio nos indica que tiene una empresa. Sobre este punto hay que advertir que existen dos teorías, ¿ya? Una teoría que nos dice que es comerciante aquel que esté inscrito en el registro mercantil, que es la teoría formalista, y otra teoría que es la teoría materialista o digamos subjetiva, que nos habla de que es comerciante quien ejerza actos de comercio. Entonces la pregunta sería, ¿el vendedor ambulante es comerciante o no es comerciante en Colombia? ¿Ya? El que está en la informalidad, el que no está inscrito en el registro mercantil. Empíricamente sería comerciante, porque intercambia artículos por dinero. Entonces vamos a hablar de que en Colombia existe un derecho que yo les decía viene desde la Revolución Francesa, cuando hablábamos del derecho laboral, ¿ya? Que es la libertad de profesión u oficio. Y el comercio es una profesión que no requiere título, ¿ya? En Colombia hay una teoría mixta. ¿Por qué una teoría mixta? Porque nos dice, comerciante es el que ejerce actos de comercio. ¿Listo? Pero ese comerciante tiene unos deberes. O para acceder a los derechos que tienen los comerciantes, los empresarios, pues debe cumplir con unos requisitos, que es registrarse en el registro mercantil, inscribirse en el registro mercantil y ejercer su actividad a través de un establecimiento de comercio. Entonces, ¿qué nos dice en síntesis sobre este punto? Que en Colombia no se requiere estar inscrito en Cámara de Comercio para ser comerciante, ¿ya? Porque ser comerciante es una profesión que no requiere, ¿ya? Entre comillas, un título académico para ejercerse. Lógicamente, el comercio al transcurso de sus años pues se ha perfeccionado y las grandes empresas pues requieren de personal capacitado para desarrollarse. Pero lo que requiere un comerciante para convertirse como tal es ser un emprendedor, digamos, conocer las actividades de comercio y realizarlas. Entonces nos encontramos con estos tipos de personas, ¿ya? ¿Quiénes acceden a los derechos, digamos, de oposición o de seguridad jurídica de sus negocios? Estas personas de aquí, quienes estén inscritas en el registro mercantil como personas naturales, ¿ya? Y aquellas que ejerzan también su actividad a través de un establecimiento de comercio. Porque encontramos los dos tipos, ¿no?
Si yo soy una persona que simplemente intercambio bienes, o por ejemplo, vendo a través de revistas, soy un comerciante. Y naturalmente, a veces estas revistas le piden que tenga algún tipo de registro, ¿ya? Cámara de Comercio o RUT, ¿listo? Pero digamos, no quiere decir que porque no tenga establecimiento de comercio tampoco sea un comerciante. ¿Qué pasa con esta persona de aquí? Pues esta persona, los negocios que realice son comerciales y se regularán por la ley comercial, ¿ya? Porque él es un comerciante, digamos, innato. ¿Qué es lo que está haciendo entonces al no estar inscrito? Pues defraudando un tema de impuestos y que sus negocios pues no van a ser oponibles, digamos, por no estar publicados en el registro mercantil. ¿Qué es oponibilidad? Pues que en el transcurso del mercado se requiere que todos los negocios que hagamos, que toda nuestra información esté publicada en el registro mercantil para darle seguridad a los usuarios, a los consumidores y darle seguridad a los demás empresarios. ¿Listo? Eso es lo que busca el registro mercantil, darle publicidad a los actos del comerciante, que sean un libro abierto para las personas y así pueda haber una sana competencia. Este personaje de acá, vamos a decirlo, no es comerciante ni es empresario, pero sus negocios eventualmente se regularán por el derecho comercial. ¿Listo? Entonces, aquella persona que no lo hace de manera permanente ni pública, sino de manera espontánea, pues no es un comerciante, pero los negocios que suscriba se regulan por el derecho mercantil o comercial. ¿Vale? Entonces encontramos estos tres tipos de personas en el desarrollo de esta situación. Y cuando hablamos de persona jurídica, ¿ya? Cuando hablamos de persona jurídica, entonces recordemos que la teoría de la persona jurídica nos dice que es dotar a una organización de personas o de capitales atributos de una persona natural, ¿como cuáles? Como el nombre, ¿ya? Como la nacionalidad, como el patrimonio, como la capacidad jurídica, como el domicilio. ¿Para qué? Para que pueda realizar actividades. ¿Listo? En este caso, tratándose de personas jurídicas de derecho privado y de derecho comercial, encontramos dos tipos de personas jurídicas. Las personas jurídicas unipersonales, es decir, de una sola persona, integradas por una sola persona, y personas jurídicas pluripersonales. La teoría de la persona jurídica, como ya les digo, busca es a una organización de personas dotarla de las características que tiene una persona natural, a excepción del estado civil. Entonces recuerden, nombre, domicilio, patrimonio, capacidad y nacionalidad. Esos 5 atributos, que también nosotros los tenemos, pero nosotros tenemos uno más, que es el estado civil. Esos atributos se dotan a una ficción jurídica, dice la norma, a una organización de personas para que actúe como persona jurídica a través de un representante legal. Pero uno diría, bueno, pero si yo puedo constituir empresa como persona natural comerciante, ¿ya? ¿Para qué yo creo una persona jurídica? Porque esto tiene una ventaja. Cuando hablamos de la persona natural tiene un patrimonio, perdónenme aquí lo chueco del dibujo. Y este patrimonio compuesto por activos y compuesto por pasivos, ¿ya? Respalda todas las obligaciones que este personaje, digamos, quiera, quiera contraer. Uno cuando va a montar un negocio dice, listo, de este patrimonio yo voy a tomar esta parte y esta parte la voy a destinar a un ejercicio empresarial, a crear empresa. El problema de la persona natural es que si esto fracasa, ¿ya? Todas las personas, los acreedores, por aquí voy a hacer un acreedor, ¿listo? Este acreedor
pues va a perseguir la totalidad de este patrimonio. No importa que este empresario haya utilizado solo una pequeña porción de su patrimonio para comprometerlo en el negocio. Él respalda sus obligaciones presentes y futuras con todo su patrimonio. ¿Ya? Eso es lo que acontece de una persona natural. ¿Ya? Si ustedes o el suscrito profesor se endeuda, responde o garantiza sus deudas con todos sus bienes presentes o futuros. No importa que yo haya dicho no. De estos 100 millones de pesos que constituyen mi patrimonio, yo saco 40 para montarme un negocio. El día que ese negocio fracase o el día que yo me endeude y no pague mis deudas, podrán perseguir por los 100 millones, no solo por los 40 millones que yo he comprometido para el ejercicio empresarial. Profe, una Cuéntame. pregunta. En el caso de que sea una SAS, ¿haría Eso lo mismo? es lo que voy a explicar. No, eso es lo que voy a Ya. explicar ahora. ¿Qué Profe, sucede? eso es- Cuénteme, Perdón, tranquilo. eso es cuando es persona jurídica. Natural, natural. Cuando es una Estamos persona acá. natural responde hasta el monto de lo No, que haya invertido. responde con la totalidad de su patrimonio. ¿Ya? Ahorita estamos hablando de persona natural. ¿Listo? Pero viene la teoría de la persona jurídica. ¿Y qué me dice la teoría de la persona jurídica? Esta persona tiene un patrimonio. ¿Ya? Una persona natural tiene un patrimonio. Perdónenme, yo aquí vuelvo a hacer un pequeño gráfico. Entonces, la persona natural tiene un patrimonio, pero decide ya sacar un pedazo de ese patrimonio y destinarlo a la creación de una persona jurídica. ¿Listo? Como este patrimonio ya hace parte del patrimonio de otra persona jurídica, entonces esto ya no es del comerciante inicialmente o del empresario, persona natural que formó la persona jurídica, sino que pasa a ser un patrimonio independiente. ¿Ya? En consecuencia, pues, si ese negocio fracasa, ¿ya? Como en el caso del ejemplo que nos ha presentado el compañero, pues los acreedores, vamos a hacer acá nuevamente el acreedor. Ese acreedor de ahí arriba quedó como extraño, ¿no? Este acreedor solo puede perseguir este patrimonio. ¿Listo? Por regla general. Y este comerciante, pues, salvaguardó su patrimonio personal. ¿Ah? Esa, en síntesis, la teoría de la persona jurídica busca eso. Que yo como empresario fraccione mi patrimonio destinando una parte al ejercicio empresarial sin que ello comprometa o ponga en riesgo mi patrimonio personal. ¿Listo? Esa es la ventaja de tener una persona jurídica. Ahora, ¿todas las personas jurídicas funcionan así? No. Ya vamos a ver por qué no. Cuando yo monto una persona jurídica unipersonal, pues tengo dos opciones. La empresa unipersonal, creada por la ley 222 de 1995, o una SAS unipersonal. Y uno dice, bueno, ¿sociedades de una persona? Sí, esta de aquí. ¿Ya? La sociedad por acciones simplificadas, que es traída por la ley 1248 del 2008, nos dice, ¿ya? Permítanme un segundo. Nos dice que podamos crear sociedades 1258, perdón. Corrijo, es 1258. La ley 1258 del 2008 nos dice que ya nosotros podemos crear sociedades de una persona. Y uno dice, bueno, eso va raya como en la incongruencia, ¿ya? En la incoherencia, ¿por qué? Porque se contradice a sí mismo. Pero permite que el empresario inicialmente cree una persona jurídica
de responsabilidad limitada, que significa que responde únicamente por el monto de sus aportes, es decir, por esa fracción de patrimonio, ¿ya? Y a medida que la empresa evolucione, yo pueda capitalizarla, es decir, vender acciones a terceras personas para que se vuelvan socios y me generen ingresos a esa empresa para poderla potenciar. Entonces, si yo monto una SAS unipersonal, pues entonces lo que hago es fraccionar mi patrimonio y destinar un poco de ese patrimonio a el ejercicio de una actividad económica organizada. Pero también existen las personas jurídicas pluripersonales. ¿Qué significa esto? Cuando dos o más personas, ¿ya?, realizan un contrato de sociedad, crean una sociedad comercial, una sociedad mercantil para desarrollar actos de comercio. Entonces, aquí hay una cantidad enorme de sociedades. Vamos a hablar las más representativas, ¿ya? En materia comercial, recuerden, en materia comercial. Está la sociedad colectiva. Esta es una sociedad que se denomina sociedad de personas. ¿Por qué? Porque lo que los une son vínculos de confianza, sean familiares o de amistad. Entonces, esta sociedad tiene una diferencia con las demás y es que esta sociedad es de responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Qué quiere decir? Que en esta sociedad los socios sí responden con su patrimonio personal. ¿Listo? ¿Cómo la distingo la sociedad colectiva? Cuando miramos, por ejemplo, Zambrano y Hermanos, Velasco y compañía, Pérez González y herederos, ¿ya? O herederos de fulanito de tal, o hijos, López Cárdenas e hijos. ¿Listo? Entonces, son sociedades que se distinguen por eso, porque en su nombre, en su razón social, están los nombres de los fundadores, pero terminan con las siglas y compañía, e hijos, hermanos o herederos de. ¿Listo? Para que las distingamos. En esta sociedad son las personas lo que importan y con el fin de darle confianza a sus futuros clientes, pues ellos responden de manera ilimitada. Es la primera manifestación de la sociedad, antes que surgiera esta teoría del fraccionamiento del patrimonio de la persona jurídica. Luego vienen las sociedades en comandita. Hay dos, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Las distinguimos con estas siglas. SCA, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones. Estas sociedades tienen dos tipos de socios. Un socio colectivo, ¿ya?, que es idéntico al que está acá. Los fundadores, digamos, responden como que si fueran personas naturales, responden con su patrimonio personal y responden de manera ilimitada y solidaria. Y unos socios capitalistas o socios comanditarios. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? La forma de la participación de la sociedad. Mientras acá es en cuotas o partes de interés, es decir, bloques, digamos, tengo una cuota de 10 millones de pesos o una inversión de 10 millones de pesos de los socios capitalistas. Sí, o comanditarios, lo mismo. En la de acá es por acciones, entonces tengo tantos números de acciones de tan valor nominal, ¿vale? Es una sociedad mixta de capitales y de personas. ¿Por qué? Porque hay unos socios que ponen la cara por la sociedad, que responden de manera solidaria e ilimitada como si fueran personas naturales, y unos socios que aportan dinero, ya sea a título de cuotas o a título de acciones, para financiar la actividad comercial. Son de calidad mixta. La sociedad de responsabilidad limitada, ya que es una sociedad también de naturaleza mixta, pero
como su nombre lo indica, responden hasta por el límite de sus aportes, es decir, responden única y exclusivamente por ese patrimonio que se ha incorporado a la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entonces de esta? Que allí lo que los une son vínculos de confianza. Cuando ustedes miran una sociedad de responsabilidad limitada, van a encontrar que son sociedades súper cerradas, no pueden ser más de 25 personas y para que salga una persona y entre otra es supremamente complicadísimo. Si una de las personas no está de acuerdo en que ingrese otra persona, digamos, la sociedad se acaba, ¿ya? A ese punto. Es muy limitado, digamos, la forma de que cambie, de que varíe esa sociedad. Entonces es una sociedad de personas que ponen su nombre, pero responden limitadamente. Era la sociedad por excelencia antes de que saliera la SAS. ¿Por qué? Porque uno ponía un capital de trabajo, pero garantizaba la protección de lo que hemos dicho, el patrimonio personal de ese comerciante. Luego está la auténtica sociedad de capitales, la sociedad anónima, SA. La sociedad anónima nos dice, no me importa quién sean los dueños, por eso ahí solo es Ecopetrol o Financiera Tal o Grupo Bancolombia S.A. o Almacenes Éxito S.A. o Alcosto Corbeta S.A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque allí lo que importa es el capital, la plata, lo que inviertan las personas en acciones. Es una sociedad por acciones. Entonces, en estas sociedades de acá, la colectiva, la sociedad en comandita, simple o por acciones y en la limitada, la administración de los negocios está dada inicialmente a los socios. Ellos son los que administran, ellos son los que representan legalmente, porque los une generalmente relaciones de confianza. En la SA, allá sí se designa un representante legal, obligatoriamente tiene que ser ajeno a los socios, se designa una junta directiva y se designa los órganos directivos que haya necesidad en la sociedad para efectos de que sean personas idóneas en el mercado quienes manejen el capital de la empresa. Aquí pues el ánimo de lucro es total, ¿ya? Acá las personas los une el vínculo de confianza, la intención de asociarse con otros para crear empresa. Cuando ustedes compran acciones de Ecopetrol, por ejemplo, de Isagen o de cualquier otra empresa que esté vendiendo acciones, ¿ustedes tienen intenciones de hacerse socios, de hacerse empresarios de Ecopetrol, dueños de Ecopetrol, o simplemente quieren el capital? ¿Ah? Eso es lo que diferencia a la sociedad anónima, por ejemplo. ¿Ya? La intención únicamente de recibir una utilidad. Por eso es anónima. Y la SAS, ¿ya? Que es la hoy sociedad por excelencia, que es una sociedad por acciones, es decir, se parece a estas dos, a la sociedad en comandita por acciones y a la sociedad anónima, pero es simplificada. ¿Qué quiere decir? Que no requiere tantos requisitos como estas de acá. Ya no tengo que hacer escritura pública, sino que lo hago en un documento privado. No necesito revisor fiscal. Puedo vender libremente mis acciones, únicamente que esas acciones no pueden ponerse en bolsa de valores. ¿Ya? Si yo quiero poner en venta, digamos, en el mercado bursátil, en el mercado de valores, una sociedad, para capitalizarla, valorizarla, es la sociedad anónima únicamente la que puede ingresar al mercado de valores. La SAS funciona prácticamente como una SA, pero en su forma de capital. De resto, es una sociedad muy simplificada, de responsabilidad limitada, que facilita el ejercicio comercial y la creación de una persona jurídica. ¿Listo? Cuénteme, David. Sí, profe. Usted dice que las SAS, cuando se incurre en algún error, se afecta sobre el capital de la empresa. Sí. Pero si incurre en algún error con el Estado, el No. capital de la Ya iba a ir a persona eso. también entra. Sí, ya iba a eso. Ya.
En oposición a la teoría de la persona jurídica, de la personería jurídica, existe una teoría que se llama la de levantamiento del velo mercantil o comercial, ¿ya? ¿Y qué nos dice eso? Que las personas jurídicas no son intocables, ¿ya? Sino que cuando incurran en financiación de grupos al margen de la ley o actos ilícitos dentro del ejercicio empresarial, como lavado de activos, financiamiento, narcotráfico, contrabando, etcétera, o cuando se vean incursas en hechos de corrupción en la contratación estatal, pues el Estado puede levantar el velo de la persona jurídica y perseguir el patrimonio de los socios. Esa es la teoría del levantamiento del velo comercial, ¿ya? Entonces, lógicamente, pues nosotros hablamos en el transcurso de la buena fe, ¿no? Entonces, les hablo de la teoría de la persona jurídica suponiendo que se va a hacer buen uso de ella, pero si no se hace, pues allí sí lastimosamente nos vemos ante una situación que es el levantamiento del velo comercial. Hay una sociedad de la que poco se habla, que es la SAT, la Sociedad una Sociedad Agrícola de Transformación. Venga, les confirmo la norma, es la ley, esta es del 2003, confirmo, sí, ley 816 del 2003, ¿ya? De pronto para quien quiera consultarla. La Sociedad Agrícola de Transformación tiene muchas características de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Eh? ¿Por qué? En relación a que los unen unos vínculos de confianza. ¿Pero cuáles serían los vínculos de confianza? Que son personas que están dedicadas, son productores, ¿ya? de agrícolas que buscan transformar sus productos para venderlos. Entonces, lo que busca o el fin que busca esa sociedad es reunir a pequeños productores y convertirlos en una empresa de transformación agropecuaria, ¿ya? Entonces, yo no sé si les comentaba, aquí hubo un proyecto bellísimo que lastimosamente por su mala formulación fracasó. Era la creación de la planta de lácteos alsacias en la sabana de Túquerres, ¿ya? Eso se montó hasta con regalías, eso hubo bombos y platillos desde el 2012 y al final le tocó al suscrito profesor emitir un concepto, me acuerdo, en el cual tocó decir que esa empresa pues no podía surgir, digamos, no podía prosperar ese proyecto porque se realizó mal, digamos, desde su formulación como proyecto. ¿Y qué buscaba? Asociar a todos los pequeños productores de leche en la sabana de Túquerres, ¿ya? Y crear una empresa estatal de transformación que les comprara todo el producto a ellos y lo vendiera en productos ya transformados. Es decir, coger a todos esos pequeños productores de lácteos y montarle una competencia a las grandes transformadoras de lácteos de la región y del país, ¿ya? Con financiamiento público. Y al final, democratizar esa propiedad creando acciones o la posibilidad de que ellos terminen siendo dueños de esa empresa. Ya, la idea es que primero hubiera un vínculo o como debió haberse hecho, un vínculo, unos pactos de compra, como los que hace al costo. Yo no sé si alguien acá conoce cómo lo hace el costo. Al costo en el tema de productos agrícolas, pacta unos acuerdos de distribución exclusiva. Entonces dice, listo, le compro la cosecha de tal cosa, o le compro tales bienes, y hace compromiso de que le va a vender exclusivamente para luego eso transformarlo y venderlo ya como productos terminados. Entonces la SAT busca eso, que pequeños productores del sector agropecuario pues logran crear empresa y vendan sus bienes, digamos, directamente. ¿Listo? Es otro tipo de sociedad. Hemos visto muy brevemente el tema de las sociedades mercantiles, pero podemos darnos cuenta que existen varias formas de acceder, ¿ya?, a ser empresario, ¿ya?, a través de una persona jurídica. Pero pregunta, ¿cuántos tipos de personas jurídicas hay? ¿Ya? Y es importante establecer que persona jurídica no es lo mismo que empresa, porque existen
varios tipos de personas jurídicas. Las personas jurídicas que yo he denominado institucionales, ¿ya? Que es el país, ¿ya? Nuestro país, Colombia, la nación, es una persona jurídica de derecho público, tiene personería jurídica. Los departamentos, los distritos, los municipios, los establecimientos públicos, las universidades públicas, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas sociales del Estado, todas ellas son ya entidades, personas jurídicas. Pero también están las entidades sin ánimo de lucro, ¿ya? ¿Cuáles? O las denominadas sociedades civiles, asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas, iglesias, religiones, partidos y movimientos políticos, instituciones educativas, sindicatos, etcétera. ¿Ya? Entonces, también existen otro tipo de personas jurídicas que también son asociativas, ¿ya? Que provienen de la reunión y organización de personas, pero son sin ánimo de lucro. Y tenemos la sociedad, las personas jurídicas con ánimo de lucro, que son las sociedades comerciales y la empresa unipersonal. Entonces, si yo lo que quiero crear es esa empresa, pues me voy a ir a este escenario. Pero pregunta, yo lo que quiero es montar una asociación. Una asociación es un cúmulo de personas que buscan cumplir unos fines concretos, ¿ya? O los une una actividad o algo. La corporación, ¿ya? O es una asociación de personas que buscan perfeccionar alguna técnica o mejorar el gremio o mejorar sus condiciones de vida. Las fundaciones es lo equivalente a las sociedades de capitales, ¿ya? Una suma de capitales destinada a un objetivo de beneficencia. Aquí no importa las personas, importa son los capitales. Las cooperativas, digamos que hacen actividades comerciales, pero buscan mejorar sus condiciones internas. Pero una pregunta, si cualquiera de estas 4 que he cogido de ejemplo realiza un tráfico mercantil, es decir, compra bienes para venderlos, ¿es comerciante? ¿Es empresario o no lo es? Vendría a ser un comerciante, porque si son sin ánimo de lucro, se supone que viven de los beneficios de las personas y se están lucrando, creo yo, de su nombre y del objetivo social que ellos tendrían. Entonces, David se ve que tiene experiencia en estos temas, ¿no? Pero lo que busca, digamos, o lo que diferencia a estas dos y lo que los convierte en empresarios a los de acá y a los de acá no, es que estas no distribuyen, ¿ya? No distribuyen utilidades de su ejercicio mercantil. Es decir, no son empresas, son entidades sin ánimo de lucro que ejercen incluso habitualmente actos de comercio. Por ejemplo, aquí hay personas que se dedican a comprarle productos manufacturados de comunidades indígenas y los ponen a la venta en un establecimiento de comercio, ¿ya? Pero lo hacen con un fin, lo hacen con un fin, y es, ¿ya? Buscar recursos para cumplir su objetivo misional. Pero al final del año no van a repetir o van a repartir los réditos, las utilidades entre ellos. No nos digamos mentiras, hay muchas personas jurídicas de esta naturaleza que sí lo hacen, ¿ya? Hacen proyectos, contratan con el Estado, se supone que esa plata se queda en la asociación para seguir proyectando el fin social. Pero muchas de ellas pues se reparten. Lo que están haciendo allí es entonces utilizando la figura del sin ánimo de lucro para desviar, digamos, o ganar una utilidad en competencia desleal con los que están acá. Por ejemplo, el Estado promueve proyectos o contratos con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad para ejecutar programas sociales. Y si hay un concurso, se va a privilegiar a estas sobre estas. ¿Se me entienden? Entonces, a veces se utiliza de mala fe, digamos, este tipo de asociaciones, pero vamos a decirlo, estamos hablando en buena fe. Carlitos, cierra la puerta, por favor.
Entonces, ¿qué fue? Cierra la puerta. Entonces, digamos, lo que las diferencia a estas con esta es que los empresarios sí reparten sus utilidades. Aquí entonces lo que nos diferencia a las personas jurídicas empresarios, ¿ya? De las personas jurídicas que no son empresarios es el ánimo de lucro, ¿ya? La repartición de utilidades al final de cada ejercicio. Eso es lo que las diferencia. ¿Sí queda claro entonces? Sí, profe. Listo. Sí, queda claro. Bueno, ¿qué obligaciones tiene el comerciante? Concretamente, estas 6 obligaciones, ¿ya? Y de ellas se derivan derechos, que son, la primera, matricularse en el registro mercantil. El registro mercantil es un escenario en el cual, yo les he dicho, genera publicidad de los actos del comerciante. El comerciante es un libro abierto. Como es una actividad, una profesión que se ejerce sin habilitación legal, ¿ya? Es la Constitución la que nos permite realizar actos de comercio y el Código de Comercio, entonces, tiene unas obligaciones. La primera de ellos es ser, digamos, hacer públicos sus negocios. ¿Qué tiene que registrar el comerciante? Pues el registro, los actos, libros, documentos que la ley exija esa formalidad, inventarios, balances, estados financieros, se publican en el registro mercantil. El comerciante debe llevar su contabilidad conforme a ley. Y esto es supremamente importante. Y ya lo vamos a ver por qué. Encontramos muchos negocios que se registran por debajo de lo que realmente valen, con el fin de desviar el tema de impuesto de industria y comercio a los pagos que se deben hacer en Cámara de Comercio. Pero vamos a ver que eso tiene unas repercusiones importantes ya en el ejercicio mercantil. Conservar la correspondencia. Aquí nos dice que mínimo debe guardarse la correspondencia. Mínimo son 20 años, pero a partir de los 10 años yo puedo utilizar un mecanismo de microfilmación, era lo que se decía en esa época, ¿ya? Ahora podemos decir que se escanea la información y si se la mantiene de manera digital, pues yo ya puedo deshacerme del papel, el papelerío pues que tenga. Y debo informar ante el juez cuando me quede en quiebra, ¿ya? Ese escenario que yo les decía que cuando una empresa se liquida, ya sea voluntariamente o por cesación de pagos, debe informarlo, en este caso, cuando es por cesación de pagos ante el juez. ¿Para qué? Para que el juez le informe a todos los acreedores sobre ese proceso de quiebra. Y esta importantísima, que es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Entonces, ya dijimos, el comerciante no es el que está inscrito en la Cámara de Comercio. ¿Ya? Comerciante es el que ejecute 3 de estas actividades. El que esté inscrito, el que realice pública y habitualmente actos de comercio y el que se publique, por así decirlo, el que se manifieste con avisos, con anuncios como comerciante, también se lo entiende como comerciante. Es decir, que en Colombia hay una teoría mixta. En síntesis, los 3 tienen estos deberes, ¿ya? Y no hacerlo, pues implica unas repercusiones que vamos a ver a continuación. Bueno, estas las vamos a ver muy rápidamente para alcanzar. ¿Cuáles son las actividades netamente mercantiles? ¿Listo? Voy a tratar de resumirlas. Digamos, están en el artículo 20 del Código de Comercio. Y las actividades netamente mercantiles hacen alusión a las siguientes. Primero, pues la adquisición de bienes para venderlos. Esa es la típica, pues, ¿no? Comprar para vender, actividad comercial. Pero también la adquisición de bienes muebles para arrendarlos, como carros para alquilarlos, ¿ya? O el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos. Entonces es una actividad mercantil, arrendar apartamentos o locales para subarrendarlos. Entonces miren la situación. Yo puedo comprar bienes de mi propiedad para ponerlos a arrendar.
como un carro, ¿ya? Pero tratándose de bienes inmuebles, como un local, un apartamento, una casa, un lote, pues yo puedo arrendarlos directamente. Si yo soy el dueño, los arrendo. Esa actividad no es comercial, ¿ya? Pero si yo arrendo bienes para subarrendarlos, esa actividad sí es comercial. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con los préstamos de dinero, con o sin garantía, ¿ya? Ese contrato se denomina mutuo interés. Y hay personas que se endeudan para prestar plata, ¿ya? Ese negocio de endeudarse para prestar también es comercial. ¿Cuál es también comercial? Todo lo que tenga que ver con establecimientos de comercio. Cualquier negocio que se haga sobre un establecimiento de comercio es comercial. Ya vamos a ver qué es un establecimiento de comercio. Todo lo que tenga que ver con constitución de sociedades mercantiles, las que acabamos de ver. Cualquier negocio que se haga con una sociedad o que tenga que ver con una sociedad, como firmar el contrato de sociedad o crear una empresa promotora de sociedades, ¿ya? También, pues, es una actividad comercial. Y cuando hablo de empresas promotoras, hay empresas que se dedican a eso, a ubicar, a colocar entonces potenciales socios, montarles el negocio para que ellos se unan y tienen como resultado una utilidad en el primer ejercicio de la empresa. Todo lo que tiene que ver con títulos valores, ¿ya? Los títulos valores es un tema que a veces en estas clases dirigidas a profesionales de las ciencias económicas y administrativas y contables se omite, pero es fundamental en el ejercicio de comercio porque inicialmente surgieron como mecanismos de movilidad de dinero, ¿ya? Por ejemplo, la letra de cambio era un instrumento que se utilizaba en la antigüedad para trasladar grandes cantidades de dinero en época donde estaban las carreteras, ríos y mares llenas de piratas, ¿ya? Entonces, la letra de cambio tiene 3 partes, así como para darles un resumen. El ordenado, ¿ya? A quien se le da la orden, quien ordena, el ordenado y el beneficiario, 3 personas. Entonces, A le dice a B que le pague a C en determinada parte. Y así se utilizaban los mercaderes de la antigüedad para decirle entonces que Carlos Velasco le ordena a Pepito Pérez que le pague a Juan Sin Tierra tantas monedas de oro por unas mercancías que me acaba de entregar. ¿Listo? Entonces así el comerciante no tendría que arriesgarse con las monedas de oro en el camino y allá va a haber un tercero que le pagaba. Hoy la letra de cambio se utiliza para otra cosa, que es para respaldar obligaciones derivadas de un contrato de mutuo, ¿ya? Un préstamo. Pero para eso no sirve la letra de cambio. En la letra de cambio hay 3 personas, pero generalmente se usa para 2 personas. Otro tipo de título valor, el cheque. El cheque sí es un título valor que dispone o que, digamos, representa dinero. Entonces el cheque lo generan, ya saben, las entidades financieras y ese cheque pues va a contar una cuenta corriente y le paga el dinero el banco. Pero está el pagaré también, constituye una obligación, es otro título valor. Pero existen títulos valores que no solo representan dinero, sino mercancías. Entonces está la carta de porte y conocimiento de embarque. ¿Y qué es la carta de porte y conocimiento de embarque? Entonces el comerciante no tiene que andar con la tractomula y los containers detrás de él para vender su mercancía, ¿ya? Sino que él tiene la mercancía en una bodega y tiene la carta de porte. ¿Qué es la carta de porte? Un título valor representativo de mercancías. Entonces él va con un, digamos, un catálogo y le dice, mire, tengo estas mercancías, aquí tengo el conocimiento de embarque. Perdón, la carta de porte. Están en tal depósito, en tal bodega, en tal parte. ¿Listo? Entonces él vende la mercancía vendiendo o transfiriendo el título valor de la carta de porte. O el conocimiento de embarque es cuando el comerciante compra una mercancía en China, por ejemplo, sabe que ya es de él y viene el barco con el container a Colombia.
Entonces, él quiere vender esa mercancía antes de que llegue. ¿Qué hace? Mostrar el conocimiento de embarque, ¿ya? Que es un título valor también que representa mercancías. Entonces, ¿cómo él vende las mercancías si están en la mitad del Océano Pacífico? Pues las vende entregando el conocimiento de embarque. Entonces, yo compro las mercancías aún en tránsito y cuando lleguen voy y les reclamo como que si yo hubiera hecho el negocio inicial de traerlas acá. Entonces, hay títulos valores representativos de mercancías. La factura es un título valor, ¿ya? Que representa el recibo de unos bienes a cambio de un dinero. Y las acciones de las sociedades por acciones son títulos valores. ¿Por qué? Porque representan una participación en el capital de una empresa. ¿Listo? Entonces, todo lo que tiene que ver con ese escenario de los títulos valores, el giro, otorgamiento, aceptación, garantía, endoso, venta, permuta de títulos valores es una actividad comercial. Las operaciones bancarias de bolsas y martillos, todo lo que tiene que ver con corretaje, agencias de negocios, representación de firmas, todo lo que tiene que ver con el tema de transporte, ya sea la explotación de puertos, muelles, puentes, vías o campos de aterrizaje, todo lo que tiene que ver con empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, es decir, que se cobre por ellas, las empresas de seguros y la actividad aseguradora y reaseguradora, la fabricación, transformación y manufactura y circulación de bienes, el depósito de mercaderías, ya todo lo que estamos hablando, todo el tema de espectáculos públicos, todo lo que tiene que ver, miren, con esto, las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas, de propaganda o prestación de servicios, todas ellas son actividades comerciales. Todo lo que tiene que ver con las obras civiles es una actividad comercial. Todo lo que tiene que ver con servicios públicos es una actividad comercial. Me refiero a cuando estos tienen que ver con la explotación de los recursos de la naturaleza, ¿ya? La venta de la energía eléctrica, la venta del agua, la venta del espectro electromagnético, ¿ya? ¿Qué es el espectro electromagnético? Las empresas particulares de telecomunicaciones adquieren concesiones del Estado, del espectro electromagnético, que es donde giran las ondas de radio o de comunicación por las cuales nos llega el Internet, la telefonía celular, y ellos la venden a los particulares, es un negocio comercial. Todo lo que tiene que ver, pues, con las empresas promotoras de negocios, o ya les había dicho, venta, administración, custodia, circulación de bienes, y cualquier otro acto que la ley determine como comercial. Entonces, todo el escenario de las comunicaciones, pues no está regulado por el Código de Comercio, pero se sabe que es una actividad comercial. ¿Por qué? Porque es la explotación del recurso de la naturaleza. Bueno, otro sinnúmero de actividades que aparecen en la actualidad, ¿ya? Aunque son derivadas de estas mismas, ¿no? El leasing, el outsourcing, bueno, cualquier cantidad de estas actividades que cogen fuerza hoy por hoy y que ponen de presente, digamos, temas importantísimos de cómo evoluciona más rápido el comercio que el derecho, ¿no? Entonces aquí por eso la norma dice los demás actos o contratos regulados por la ley mercantil, ¿vale? En contraposición a ello, hay unas actividades que no son comerciantes, no son mercantiles. ¿Cuáles? La adquisición de bienes para consumo doméstico, ¿ya? Así a mí me dé por vender lo que me sobre. Entonces, corrí de afán en marzo a comprar 3 cajas de tapabocas, pero me sobró una caja, entonces voy a empezar a venderla para ganarme unos pesos ahorita en esta crisis. Eso no es una actividad mercantil. El negocio es mercantil, pero eso no lo convierte a esta persona en comerciante. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la venta de estas por su autor tampoco es una actividad comercial. Pero si eventualmente este comerciante lo que hace es, ¿ya?
eh, pero si este artista lo que hace es crear una galería de arte, ¿ya? Y la registra en Cámara de Comercio, pues ya se convierte en comerciante. ¿Por qué? Porque está inscribiéndolo y lo está ejerciendo de manera eh, comercial. ¿Listo? Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados públicos para fines del servicio. Digamos, toda actividad que realiza el Estado, así sea comercial o industrial, digamos, en competencia con los particulares, no tiene como fin repartirse, eh, digamos, las utilidades. No es el fin del Estado eso, entonces también están excluidas. Todo el tema de las ventas de los productos de agricultores y ganaderos, una, que no sean transformados y tampoco se vendan a través de una empresa. Y la prestación de servicios de profesiones liberales. ¿Ya? Yo les había dicho profesión liberal, el contador, el abogado, quien no requiere constituirse en empresa para ejercer sus servicios. Entonces, si hay una persona que habitualmente devenga su manutención, sostenimiento a través de esas actividades, no es un comerciante, salvo que lo realice como empresa. Por ejemplo, si yo como abogado voy y me registro en Cámara de Comercio o creo una persona jurídica para prestar mis servicios, ¿ya? Y eso ya me convierte en empresario, por más de que yo esté ejerciendo una profesión liberal. ¿Listo? Claro, entonces, que existen unas actividades mercantiles y unas actividades no mercantiles. ¿Listo? ¿Dudas sobre ese tema? No, profe. Listo. Y ahora el punto crucial, ¿ya? El fenómeno de los bienes mercantiles. Y nos dice que empresa es una actividad económica organizada que realiza el empresario a través de uno o más establecimientos de comercio. ¿Y qué es un establecimiento de comercio? Establecimiento de comercio es una unidad de bienes, una unidad económica que constituye, digamos, un conjunto de bienes destinados a realizar los fines de la empresa. ¿Ya? Es una unidad económica que está compuesta por bienes materiales e inmateriales, es decir, establecimiento de comercio no es lo mismo que local comercial. El local comercial es parte del establecimiento de comercio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el comerciante tiene unos bienes materiales como son las mercancías, como es el mobiliario, como es el local, como son los equipos, pero también tiene unos bienes inmateriales o incorporales que le permiten darle valor a ese ejercicio de esa actividad económica. Y en eso entran ustedes, por ejemplo, como profesionales en mercadeo, a darle valor, por ejemplo, a un nombre comercial, a una marca. Esos son derechos inmateriales que yo no los puedo, digamos, palpar con los sentidos. Digamos, yo puedo ver la marca, puedo ver, digamos, el gráfico como tal, pero eso representa un valor agregado a la empresa. ¿Listo? Las invenciones o creaciones industriales. Entonces aquí tenemos las patentes o tenemos los modelos de utilidad. Ya vamos a ver qué es esto. Importantísimo. Los derechos derivados del contrato de arrendamiento. ¿Cómo así? Si yo soy comerciante y arrendo un local, pues después de unos años ese local ha generado valor. Yo valorizo como comerciante un local si yo ejerzo bien mi actividad, ¿ya? Y por haber valorizado ese local, yo tengo derecho a unas prerrogativas que me da la ley. Y toda la protección que tiene que ver con el tema de la competencia desleal, ¿ya? Que esto está destinado con estos tres, mejor dicho, circunstancias. Lo que busca
la ley comercial es eso, proteger al comerciante de las prácticas de desviación de clientela y proteger su fama comercial, porque esa fama comercial, el goodwill que se denomina, pues tiene valor. Y pues derecho a que todos sus negocios sean protegidos ya por el derecho mercantil, el derecho comercial. Entonces, todo esto representa valor, son derechos inmateriales que hacen parte también de ese establecimiento de comercio. ¿Qué es lo que yo debo entender del establecimiento de comercio? Pues que es un tema que genera unos derechos siempre y cuando yo cumpla con unas situaciones. ¿Qué es? Que para establecer qué constituye mi establecimiento de comercio y garantizar, digamos, los derechos que de él devienen, pues yo tengo que ser leal respecto de la contabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo voy a venderlo, permutarlo, donarlo o crearlo, yo tengo que llevar un balance general y un inventario certificado por contador público, ¿ya? Que me determine cuál es el valor de ese establecimiento de comercio. Y yo les pongo un ejemplo para que entendamos esto. Y es un caso real que tuve la oportunidad de atender. Una persona crea un establecimiento de comercio y por ahorrarse unos pesos en impuestos, le coloca que vale 10 millones. Pero en realidad cuesta 200. O sea, una diferencia de 190 millones. Luego, estoy a punto de quebrar, debo más de 100 millones de pesos y la una es o declararme en quiebra o vender el negocio para salvarlo. Y llega una persona B y lo compra. Pero comete el mismo error de irlo y venderlo por los 10 millones de pesos en Cámara de Comercio. Luego, quien lo compra le queda mal, ¿ya? Con el pago de lo que costaba el establecimiento, porque dice, bueno, yo le pago 50 millones de pesos por ese establecimiento y asumo las deudas. Y luego, esta persona no asume el pago de las deudas y aquí se genera un tema de solidaridad, digamos, porque aquí nos dice la norma, si hay irregularidades se genera responsabilidad solidaria, es decir, que pueden cobrarle al anterior dueño y al nuevo dueño. Entonces empiezan los acreedores a molestar, a perseguir ese establecimiento y quien le vendió le dice, bueno, pero usted se comprometió a pagar las deudas y no las está pagando. Pero en Cámara de Comercio no habían deudas reportadas, solo había un establecimiento de comercio de 10 millones de pesos. ¿Ya? Entonces ahí se genera un tema de ilegalidad en materia contable y pierde entonces los derechos de reclamar que ese negocio se ejecute conforme a ley. Ya no le puede cobrar al otro lo que le debe. ¿Por qué? Porque en Cámara de Comercio estableció una situación que era contraria a la realidad. ¿Listo? Importante entonces cuando yo vendo un establecimiento de comercio, lo dono, lo permuto, pues demostrar ante Cámara de Comercio todos los activos que lo constituyen, pero también todos los pasivos, para que la venta, digamos, después de 2 meses de haberse publicado, ya no me genere solidaridad. Después de 2 meses, pues termina ese escenario. ¿Listo? Y finalmente, antes de que se me vayan, porque ya veo que se me están despidiendo, está el tema de la propiedad industrial. Vamos a hablar de que rápidamente son 2 puntos: los signos distintivos y las creaciones nuevas. Y está la marca, la enseña comercial, el nombre comercial, la indicación de procedencia y la denominación de origen. ¿Qué buscan estas situaciones? Proteger, digamos, al comerciante de que le hagan competencia desleal. Identificarlo, valorizarlo y potenciar o colocar, digamos, el nombre de un comerciante en alto frente a los demás productos del mercado. Y las creaciones nuevas es justamente crear nuevos inventos, ya sea en planos o ya en creaciones totales, que permitan generar un valor industrial.
no alcanzamos, digamos, ya a mirar el tema de las marcas. En concreto, vamos a decir que todo el tema de propiedad industrial está regulado por la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones. Para quien quiera profundizar en eso, hay un librito muy interesante publicado en internet que nos habla sobre todo este tema. Pero digamos, vamos a hablar de que existen varias clases de marcas, ¿ya? Marcas figurativas que tienen que ver con un signo o figura, marcas nominativas que tienen que ver con un conjunto de letras o números que sean legibles y pronunciables, como estamos viendo acá. Digamos esto, de acuerdo con el Manual de Identidad Visual de McDonald's, esto no significa solamente una M, ¿ya? Es un símbolo. O está aquí este felino, que uno lo identifica, es la marca Puma. O está el tema de Panasonic, ¿ya? Que son un conjunto de letras que me identifican una marca. Hay una marca mixta, digamos que tiene una figura, pero a la vez unas letras. Una marca colectiva, que es la que me identifica un cierto sector de productos o unas características comunes, como esta que tienen los caficultores colombianos, Toma Café, las empresas de producción de café. Marcas de certificación, que son las que garantizan un tema de calidad. Y marcas de productos y servicios que identifican un producto o un servicio, por ejemplo, Coca-Cola o Bancolombia. Entonces, todo este sello identifica una serie de productos que provienen de la empresa Coca-Cola, y Bancolombia, pues, representa ya una serie de productos o servicios que provienen ¿de qué? Del grupo Bancolombia S.A. Está el lema comercial, que es una frase o leyenda que complementa una marca. Por ejemplo, la marca aquí es Frisbee, pero tiene un lema que es nadie lo hace como Frisbee lo hace, por ejemplo. Está la enseña o rótulo comercial, que es un signo que identifica un establecimiento de comercio. Y el nombre comercial, que identifica una actividad económica a la empresa o al empresario. Yo he puesto estos dos porque aquí nos vamos a dar cuenta que confluyen tres situaciones. ¿Ya? Está Pedro Gómez S.A., que es la empresa que construye los centros comerciales Unicentro. ¿Listo? Entonces, Edificadora Gómez S.A. o Pedro Gómez S.A. es el nombre comercial. Y él tiene una marca para sus centros comerciales registrada que es Unicentro. ¿Ya? Esa es una marca registrada. Pero además tiene una enseña o rótulo que identifica a cada uno de los unicentros. Miren. Hay marca, enseña y al mismo tiempo un nombre comercial. Y ustedes van a ver que en nuestro unicentro o en todos los unicentros del país hay este cuadrito, ¿ya? Que identifica al comerciante. Entonces, miren que son distintas cosas, cada cosa tiene un valor representativo en dinero que potencia el producto o el servicio que presenta o vende un comerciante, un empresario en el mercado, y lo que busca es diferenciarlo de los demás. ¿Listo? Está la indicación de procedencia y la denominación de origen, que nos indica de dónde es un producto. Digamos, este puede ser, cuando dice café de Colombia, puede ser que la materia prima es colombiana, el café es colombiano, pero se tuesta y se empaca en Estados Unidos, ¿ya? Cuando encontramos este simbolito. O cuando el producto es original del país de donde viene, digamos, allí ha sido cosechado, producido, transformado, empacado y exportado. Entonces encontramos este signo distintivo, que es la denominación de origen, que este es el símbolo para los productos colombianos, y este es el símbolo que tienen los caficultores colombianos cuando el café sale exportado ya transformado desde Colombia. ¿Listo? Todo esto tiene un valor, todo esto hace parte del establecimiento de comercio. Y finalmente las creaciones nuevas, que son concretamente 2 o 3, vamos a decir. ¿Listo? Las creaciones de fondo, digamos que tienen que ver con una invención nueva, digamos algo que nadie se le hubiera ocurrido, que no sea obvia,
y que tenga aplicación industrial, que puede ser de dos maneras. En planos, digamos, la persona que realiza el plano o el dibujo industrial, o la patente, que ya hace alusión, digamos, al reconocimiento de unos derechos de protección concretas, y es que les permite explotarla por 20 años, ¿ya? Por 20 años. Se me olvidaba, el tema de los signos distintivos también es reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio y uno los puede explotar por 10 años y renovables indefinidamente, ¿ya? Las marcas, las enseñas, todo eso se protege exclusivamente. Si alguien lo usa ilegalmente, pues uno tiene derecho a exigir pago de perjuicios. Es la competencia desleal. O están los modelos de utilidad. ¿Y qué es el modelo de utilidad? Mejorar algo que ya exista en el mercado, ¿ya? Ejemplo, Epson fue la primera empresa que se le ocurrió coger una impresora de tinta y montarle esos tubitos con los tanques al lado, ¿ya? Y ellos patentaron un modelo de utilidad, ¿listo? Sino que en estricto rigor jurídico, la patente es la invención nueva y el modelo de utilidad es, digamos, el poder explotar exclusivamente una mejora de un producto. Yo puedo tener patentes y cederlas, por ejemplo. Entonces recibo regalías de las ventas, ¿ya? O un modelo de utilidad. En este caso, las patentes se otorgan por periodos de 20 años prorrogables y los modelos de utilidad por 10 años. Y los planos y dibujos industriales, pues también hacen tránsito a que se protejan, digamos, como propiedad intelectual y que puedan explotarse económicamente de manera exclusiva por una persona. ¿Listo? Hay personas como Tesla, por ejemplo, en la historia, que hacía las patentes, pero las dejaba de utilización pública, es decir, personas que puedan hacerlas materialmente viables las podían explotar comercialmente. Pero la idea de esto, digamos, desde el punto de vista comercial, es proteger al comerciante y permitirle derechos exclusivos de explotación. El tema de las marcas y todo esto, me olvidaba de decirles, mire, las marcas son de 10 años, y todo este tipo de signos distintivos o de patentes, pues nosotros las tramitamos ¿ante quién? Ante la ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Entonces, pues muy brevemente he tratado de hacer un esquema, digamos, de lo más importante, pensaría yo desde el punto de vista de querer montar una empresa para tenerlo en cuenta. No sé si tengan alguna duda, pues lastimosamente el tiempo ya no nos alcanza. ¿Vale? De todas maneras, este tema pues no va a ser evaluado, pero sí no quería terminar el semestre sin hacer un abrebocas de lo que es el derecho comercial. ¿Listo? Sí, como lo hice con el otro curso, la sugerencia es que en la próxima malla curricular, pues ustedes también sugieran de que estas dos materias se individualicen, porque realmente son mucho material para cerrarlo en una sola materia. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Pues de mi parte y pues de parte del grupo agradecerle por los conocimientos adquiridos. La verdad hubo mucha temática, bueno, hay mucha temática por qué abordar. Bueno, agradecerle y por otro lado, en cuanto al sistema de evaluación, usted había mencionado pues dos, ¿no? Una era el examen y la otra era El el trabajo. taller, el Ujú. trabajo. El No sé taller si ya lo usted montamos en todavía... Moodle. Exacto. Entonces, ¿usted todavía sigue con la idea de tomar esas dos No, o sea, actividades evaluativas? eso lo podemos negociar, Henry. O sea, yo siempre recomiendo pues que se hagan las dos porque entre más notas, pues uno tiene más chance, ¿no? Pero, digamos, la idea es en condiciones de igualdad. Yo les hablaba del tema del acuerdo académico porque digamos, la idea es pues cumplir con ese acuerdo y pues si nos vamos solo con el trabajo no hay problema, pero nos ponemos de acuerdo en que solo es ese trabajo y la idea es que ustedes lo hagan muy bien para que luego no vayan a tener dificultades en la nota, ¿ya? Porque va a representar el 50% de la nota. Profe, he ahí el El problema. 40%. Ajá. Es que en el trabajo que usted nos está elaborando, nos está asignando, presenta muchos conceptos que no manejamos. Y No, otra pero cosa, o sea, son son conceptos técnicos de supremamente sencillos. abogado. No, esa es la licencia de maternidad. Eso es nomás leer los artículos y se acabó.
Eso no es, el trabajo no es complejo, es responder esas preguntitas, digamos, no expandirse. Yo les puse material que ustedes pueden buscar, es, digamos, sugiriéndoles, ¿no? No, 1000 artículos, por Dios, no son ni 10 artículos. Profe, Lean bien, revísenlo yo bien. quería Es que si intervenir no, aquí. perdóneme, si no han leído el taller bien, digamos, no hagan reclamos porque es falso lo que me están diciendo, 1000 artículos. No, mire, son 6 artículos de una parte, 4 artículos de la otra y se acabó, que es lo que habla de la licencia de maternidad. Y lo hago con el fin de que el tema no se quede por fuera. Profe, ¿y por qué no nos dejó ese taller con más tiempo? Mire que nosotros con los demás profesores, ellos, bueno, empezando de que desde el principio usted nos debió haber dicho cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Porque No, pero nosotros así, no eso lo solamente dije desde el principio, materia, que nosotros íbamos a no hacer un solamente examen vemos final su de un materia, taller. profe, qué pena, regáleme un momentico, profe. Entonces nosotros también tenemos diferentes trabajos que nos han dicho con anterioridad fechas como para nosotros organizarnos en cuanto al tiempo. El trabajo, bueno, de pronto para usted es sencillo, profe, porque usted maneja pues obviamente el tema a la perfección. Para nosotros es primera vez en toda la carrera que miramos una materia así, con esos términos que usted maneja. Para nosotros no es muy fácil decirlo como hacer otras cosas, otros proyectos que siempre hacemos, pero pues lo que le pedimos es por lo menos el tiempo para poderlo hacer y desarrollar bien, porque como va a ser una sola nota, pues tenemos que sacar buena nota en ese trabajo, profe, y pues no lo podemos hacer en cualquier par de días, profe. Pero está hasta el 5 de mayo, hasta el 5 de junio. Por eso, profe, es muy poco tiempo. Nosotros no solamente, profe, tenemos su materia, tenemos No, muchas por más. eso. Pero miren, que estamos dejando de hacer un examen parcial que de pronto podría ser, digamos, más idóneo para evaluar este corte final por un trabajo. Pero créanme, si ustedes leen esos artículos de la licencia de maternidad, eso es sencillísimo. Hay cantidades de páginas que le hablan de eso y se los explican. O sea, eso lo responden cada pregunta en 2, 3 renglones máximo. O sea, en eso no se me compliquen porque el trabajo realmente es sencillo. Profe, por lo mismo, pero es que mire que solo tenemos una semana para desarrollar el trabajo. Y como dice mi compañera, por ejemplo, el día de mañana tenemos un parcial, tenemos que dedicarnos a eso. El miércoles tenemos el parcial con el profe Jojoa, tenemos que dedicarnos al parcial. El fin de semana ya lo tenemos ocupado con la profesora Miriam Kitiaques y así sucesivamente durante la semana. A eso súmele que la mayoría de nosotros estamos trabajando también desde casa, es decir, solo tenemos como la noche y el fin de semana que ya está ocupado para realizar el trabajo que usted nos deja. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que usted aplace esa fecha de entrega? O sea, yo la aplazo en la medida que tenga espacio para el tema de las notas. Ustedes saben que yo he tenido bastante dificultades con el tema de las notas porque como ingresé a mitad de semestre, no me han activado, he estado ahí acosando para poder montarlas y yo no quiero tener, digamos, que correr con el tema de la calificación. Sí, o sea, digamos, si la universidad me aclara el tema de las notas, yo lo podría dejar exclusivamente, digamos, lo podríamos pasar del 5, lo podríamos pasar al 8, digamos, para que tengan el fin de semana, pero más tiempo no. Sí, claro, profe. Es un punto de vista que también nos interesa hablar a nosotros. Respecto al tiempo que usted menciona, podríamos negociar también sobre la cantidad o los puntos que hay en el trabajo si en el caso de que a usted no le dan el plazo adecuado. Ese no, Porque esos usted puntos puede... no, esos puntos vean, si no los negocio porque sencillamente son bien sencillos. Pero bueno, listo. Usted dice los puntos de desarrollar son sencillos. Entonces, Ajá. lo que en la mayoría tenemos como una complicación y que se nos hace bastante largo es poner las normas y las reglas y las citaciones que usted nos pide. Porque pues usted sabe que el pensamiento que uno tiene puede ser crítico o no, y muchas veces en Internet va a estar una opinión muy similar a la nuestra y vamos a tener que citarla en ese caso. Yo cuando Entonces, hablo pues, de las normas es si ustedes utilizan otros elementos adicionales a la norma. Digamos, no copiar, pegar, pero digamos, ¿cuántas semanas? ¿Qué es la licencia de maternidad? La licencia de maternidad protege a la mujer trabajadora. ¿Cuántas semanas son? 18 semanas, punto. Se contestó, se acabó. listo, Pero es que profe. yo he Quisiera que tenido nos trabajos en los cuales colaborara o que cogen y nos dé me la copian mano la ahí de norma. pronto. A eso sí no voy. Y les puse material adicional, digamos, no con el fin de agobiarlo, sino porque si quisieran profundizar en el tema, pues lo puedan hacer.
Sí, no, profe, eso está clarísimo para nosotros porque igual la materia suya es una materia muy importante y a nosotros, pues, hablando con los compañeros en el grupo, nos daba rabia de que simplemente haya sido en este semestre y no desde hace 3 semestres, que sería como lo ideal para nosotros. Sí, claro. Entonces, como dicen los compañeros y mencionan que, pues, el léxico que usted maneja en ese ámbito es bastante amplio y bastante complejo a la vez para nosotros, porque en nuestro campo el léxico es muy distinto. Hay un poco de complejidad en esa cuestión porque igual va a tomar su tiempo para tener que buscar las palabras, encontrar el significado. El derecho es de mucha lectura y de mucha comprensión y pues no es para todas las personas. Ya. Y nosotros pues sabemos valorar eso. Nos No, gustaría saber si usted nos yo por puede eso le colaborar o nos cité dar una manito en esos puntos. yo por eso le cité los artículos exactos que deben leer. ¿Ya? Le cité los artículos exactos Listo, para profe. que Y vayan en cuanto directamente a eso. a las normas APA y a las, pues a lo puntual que son las normas y Bueno, a cómo presentar el si trabajo, no me van a citar, digamos, usted dice que va a bajar un punto en cuanto a eso. yo ¿Podría no omitir tengo esa problemas, parte? listo, lo puedo omitir, pero por lo menos, digamos, que no se note que lo hicieron de afán, copiar, pegar, por lo menos que hacía Arial 12 y todo bien ordenadito el trabajo, ¿vale? Listo, profe. Porque si a mí algo me desagrada es ver un copiar, pegar, ¿ya? Porque yo ahí mismo les cojo el plagio. Listo, Entonces, profe, no hay está ningún bien problema. yo, Vamos yo a les hacerlo pido, de esa manera. ¿listo? Profe, es que precisamente eso es lo que nosotros no queremos hacer, porque es que estamos, en este momento estamos inundados de trabajos. Y precisamente eso es lo que no queremos hacer con usted, tener que llegar y buscar a la loca y no, pues la idea de nosotros es aquí aprender. Pero sinceramente, o sea, le estamos abogando es que nos dé un poquito, pues nos haga un poquito de consideración con ese trabajo, porque la verdad sí quedamos súper preocupados con ese trabajo que nos envió por lo largo. No, pero Porque no, no, créeme que no es largo. En un artículo se responden 5 o 6 preguntas. En un pero solo profe, artículo. pues, o sea, igual, mire, nos toca leer todos esos artículos y sinceramente no es que tengamos mucho tiempo ahorita. La verdad no lo tenemos. O sea, yo le quiero ser muy sincera. Yo no quiero ni estropearle su metodología, ni que usted pues se sienta como, pues, como agredido por nosotros, no, sino que tal vez el que haya habido ese cambio de profesor y todo, que no es su culpa, pero eso también a nosotros nos afectó, el como que tener que ver tantas cosas a la carrera, pues a último momento, porque pues perdimos varias clases. Y encima ahorita pues estamos con finales, esta situación de la verdad de la educación pues virtual nos ha afectado, eso nos tuvimos pues que amoldar a la brava con esto. Entonces, sinceramente, o sea, por salud mental, le digo, profe, es que estamos tan estresados que nos preocupa muchísimo que su trabajo sea tan extenso. Porque la otra es que hagamos el parcial. No hagamos el trabajo, sino el parcial. No, profe, creo que es más difícil. Que son 10 preguntitas de selección múltiple en Moodle. Ay, profe. Pero sí entiendo. Pues yo no tengo problema en el espacio, digamos, ¿no? Por eso yo les digo, ya yo no tengo problema en dejarlo al 8, pero siempre y cuando la universidad me aclare el tema, porque ustedes, miren, hasta ahora no les he podido montar la nota a ustedes, no porque no he querido, sino porque realmente ha habido problemas. Profe, Cuéntame. una duda. ¿Usted nos está dando a escoger o parcial o trabajo, una sola cosa? Claro, es que eso es lo que estamos hablando, es que eso fue lo que se habló el día lunes. ¿Ah? Profe, pues entonces por votos. Que todos votemos y que gane el más número. Profe, ¿y el examen a veces con tiempo para responder? ¿Cómo? En caso de que sea examen, el examen es con tiempo Sí, para claro, lo hacemos en horario de clases, por decir algo. Tenemos las 2 horas de clase, ese tiempo no lo tomamos para que lo haga. No, profe, dejé el taller. Ya se dijo el taller. Sí, yo sé que están ocupados, pero En estas digamos, medidas podríamos es tener como asesoría, más bien. sí, o sea, nosotros ya terminamos clases. Si tienen alguna duda en el trabajo, no se preocupen, me pueden llamar. Ustedes saben que yo he estado abierto hasta para consultas que son extracurriculares.
O sea, en eso yo no tengo problema. Y sobre todo en el tema que es interesante, que es licencia de maternidad, fuero sindical, digamos, son preguntas muy concretas. Y el desarrollo del taller, que eso ya ustedes me han mostrado que es tan claro, eso una persona del grupo se puede encargar de hacer el tema de la liquidación y los otros repartirse las preguntas. Profe, qué pena molestarlo. Lo que pasa es Tranquila. que ahí aparecen solo 5 talleres y nosotros somos el grupo 6 y no aparece taller para el grupo 6. Entonces, No. ¿cómo es? Sí, son 6 grupos. Yo miré que eran 5 grupos nomás. Si no, No, usted toma profe, el... ya nos exoneró, sacamos 5 de una vez. No. Somos Si no, 6. allí... No, si no le toca Permítame, ya le digo cuál. Permítame un segundito. El que nosotros escojamos, profe, ya le decimos qué taller vamos a escoger. Ya le damos que informar. No. Igual todos son los mismos. Solo cambia el ejercicio de liquidación. Profe, lo que pasa es que en el taller, pues obviamente... El 2, el grupo 2, el grupo 6 coge el mismo del grupo 2. Cuénteme. ¿Aló? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces quedo atento pues a las dudas que tengan, ¿vale? Profe, entonces solo quedaría el taller para el 8, ¿verdad? Pues lo de la fecha del 8 está digamos, por confirmar, que mañana en la tardecita Felipe me pegue el mensaje para yo confirmar el tema de las notas, ¿vale? Que no Listo, tengamos profe. líos. ¿Listo? Ay, profe, sí, haga lo posible por colaborarnos allí. Sí, Claro, Sí, profe, ahí denos tiene una una mano, manito, pues, como profe. para tener más tiempito. Claro, profe, una manito, denos ahí para... Estamos con harto trabajo y pues una profesora nos dejó un trabajo muy extenso también a última hora y estamos corriendo con eso, profe. Listo, no se preocupen. Vale, listo, Gracias, profe. profe. Listo, profe. Bueno, que tengan Muchísimas buena gracias, noche. que tenga buena noche. Bueno, nuevamente. Profe. Hasta luego, Cuénteme. Profe, que se Hasta bien. luego. Luego, gracias, profe. ¿Verdad? Hasta luego, profe, gracias. Luego. No le escucho, David. Exacto, entonces lo que a mí me da miedo. David, no le escuché. Yo digo más bien, hago rápido lo del CDT, te deposito esa plata y... Bueno, que tengan buena noche. Listo, profe. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, que esté bien.